Queridos hermanos, los saludo con la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme recordarles al comienzo que estamos haciendo encuentros pastorales online los días martes a las 19 horas. Son encuentros en vivo donde pueden ustedes unirse perfectamente a través de nuestras plataformas Iglesia Ortodoxa Viña del Mar, tanto en su página web como en YouTube. Así que quedan todos cordialmente invitados para participar, para comentar. Son instancias muy importantes para aprender sobre este tiempo de preparación y de cuaresma que se van a extender hasta el día, quizás hasta los primeros días de mayo. Así que por favor participen, compartan, comenten, ¿cierto? Esto nos ayuda mucho como comunidad para ir creciendo en la fe, en el conocimiento. Es una instancia de oración, de reflexión. Así que están todos cordialmente invitados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día es el domingo 7 de marzo del año 2021 y como festividad litúrgica estamos en el domingo del juicio y hoy es el comienzo de la abstinencia de la carne. Hoy domingo 7 es el último día en que consumimos carne y todo producto animal, es decir, pescado, todo tipo de pollo. Y el santoral ortodoxo nos recuerda a los santos mártires de Gersonos, Efrem, Evienio, Capitán y Eterio, junto con Pablo el Humilde. Como decía, hoy día nosotros comenzamos, hoy día domingo, se supone que es el último día en que podemos comer carne, porque entramos paulatinamente en la gran cuaresma, el próximo domingo, el domingo de los lácteos. Así que hoy, ¿cierto? Consumimos por último día carne, pescado, pollo, todos aquellos productos cárneos en definitiva. La epístola corresponde al domingo del juicio, que es hoy, y de la abstinencia de la carne está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 8, del verso 8 al capítulo 9, versículo 2. Así que para que puedan leerla, es muy interesante la carta y muy atingente al domingo de hoy. Vamos a tocarla al final. El Evangelio está tomado de también el domingo del juicio y por ende la abstinencia de la carne, o sea, el comienzo de la abstinencia de la carne. Y la lectura está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del versículo 31 al 46. Una lectura larga, un poco repetitiva, pero es muy simple de descifrar. Vamos a comenzar por la lectura, que dice así: Dijo el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí es importante destacar que comienza diciendo dijo el Señor y no dijo el Señor una parábola. Esto no es una parábola, no es un ejemplo, no es una enseñanza, sino que es una realidad que conocemos en nuestra Iglesia Ortodoxa como literatura apocalíptica, que no es catastrófica, obviamente, ¿cierto? Para esto hay estudios muy grandes. La literatura apocalíptica es una lectura, viene de apocalipsis, que significa revelar, es revelatoria. Entonces hoy día el Señor nos revela, hoy día el Señor nos habla, y no con ejemplos, sino con una realidad, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cierto? Y cuando venga en su gloria estamos hablando de la parusía, o de la segunda gloriosa venida. La primera venida del Señor fue gloriosamente secreta, porque fue humilde, fue con un nacimiento bastante alejado de la ciudad, en Belén, ¿cierto? En un lugar de pastoreo, y la primera se va revelando en forma paulatina. La segunda, que es la parusía, o la segunda gloriosa venida de nuestro Señor, es con pompa, con esplendor, ¿cierto? Es digamos, la llegada del Señor, y tiene una diferencia sustancial, que vendrá en su gloria, es decir, el Señor viene sentado en un trono, como dice el texto, y serán reunidas todas las naciones, ¿cierto? No solamente nosotros o ellos o los demás allá, sino que todas las naciones, es decir, todos los pueblos de la tierra van a ser reunidos, y si está sentado en un trono de gloria, estamos hablando de un juez. En la literatura antigua, el trono era reservado para el rey
Por eso cuando se entraba en un trono de su gloria, y el rey era el que impartía la justicia en la antigüedad. Así que hay que tener cuidado con esta observación de que la segunda y gloriosa venida del Señor es para juzgar, y no es para enseñar. Ya enseñó. Entonces vamos a ser evaluados, juzgados en base a esa enseñanza que hemos recibido en la primera venida de Cristo. Entonces dice, continúa la lectura, dice: y apartará a los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Obviamente que como va a juzgar, va a discriminar, porque aquí hay una evaluación, hay una especie de juicio en torno al rendimiento nuestro. Ahora, en torno al rendimiento nuestro, ¿cuál va a ser la evaluación? Va a ser muy simple, la vamos a ver al final. Quiero que en primer lugar veamos un poco de la literatura del Evangelio cuando habla de cabritos y cuando habla de ovejas, ¿cierto? Los cabritos, todos ustedes los conocen, son animales del campo conocidos por su ramoneo. Ese es el término técnico, ramonear. Es decir, es el animal que le gusta comer las hojas de los árboles, que le corta las puntas, ¿cierto? Y el tallo de tal forma que impide su crecimiento, su natural desarrollo. Entonces se comen los retoños, las enredaderas, los tallos, ¿cierto? Todo aquello, incluso la maleza. Eso es lo que hacen los cabritos. Comen todo. Es más, el cabrito se puede levantar sobre las patas traseras para poder alcanzar la vegetación más alta. Por lo tanto, son ágiles, los cabritos son independientes, el cabrito puede vivir solo, ¿cierto? Entonces goza de libertad y se adapta mucho al medio en el que está sin necesidad de un pastor. En cambio, la oveja, y aquí esto es muy interesante, las ovejas son animales de pastoreo, es decir, prefieren comer el pasto y la hierba que está al ras del suelo. Una oveja nunca se va a levantar para comer en la altura. La oveja siempre tiene un instinto gregario, es decir, tiene eso de estar en grupo, y una oveja separada de su rebaño se pone nerviosa porque se ve expuesta a los peligros, ¿cierto?, a los depredadores. Entonces, la diferencia entre el cabrito y la oveja es que el cabrito es soberbio, es orgulloso, es independiente. En cambio, la oveja es humilde, es mansa, y es por eso que siempre el Señor habla: yo soy el buen pastor, ¿cierto? Ustedes son mis ovejas. No habla de cabritos, porque el cabrito tiene una especie de imagen de independencia, de rebeldía, de autodeterminación, y es por eso que es importante entender el lenguaje agropecuario del cual hablaba Jesucristo en la época, que era entendido, que es necesario hoy día aclarar desde este punto de vista. Por lo tanto, aquí hay una diferencia entre estos pueblos que se reúnen ante el trono del Dios Jesucristo, juez, ¿cierto? Entonces, el rebelde, el pecador, aquella persona que goza de autoindependencia y de autocomportamiento, es puesta a la izquierda. Sin embargo, las ovejas, los humildes, los mansos, los obedientes, aquellos que permanecen en este grupo de las ovejas que se llama la iglesia y que son conducidos por el buen pastor, son aquellos que son puestos a la derecha. Ahora, aquí hay un tema muy interesante con respecto a la derecha y la izquierda, porque siempre nosotros damos la derecha para saludar. Nos presionamos con la derecha. Decimos que Cristo está sentado a la diestra del Padre y la Santísima Virgen María a la diestra de Jesucristo. Entonces, como ustedes pueden ver, y una especie de resumen de la lectura de hoy, nosotros tenemos en este gráfico, esta pequeña tabla, podemos ver que a la derecha, la gente que está sentada a la derecha son los benditos, heredan el reino porque hicieron algo. Sin embargo, los que están a la izquierda son los malditos, que van al fuego porque no hicieron algo. Ahora, el punto está aquí en que, para no cansarlos con la lectura, ¿qué es lo que hay que hacer para merecer el reino? Porque la lectura es repetitiva y cansa un poquito porque confunde. Hay que leerla con mucha detención. Los invito a leerla con detención. Y en definitiva, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es nuestro ítem, nuestra tabla de valores por la cual vamos a ser evaluados? Muy simple: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, alojar al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y visitar al prisionero. Estos son
los conceptos que están contenidos dentro de la evaluación que hace nuestro Señor Jesucristo cuando venga en su gloria. Ya nos enseñó, ya nos dijo cómo comportarnos. Hoy día estamos siendo evaluados, y es por eso que se llama el Domingo del Juicio. Y el Domingo del Juicio no es algo nuevo, queridos hermanos. El Domingo del Juicio es algo que se arrastra incluso del tiempo del Antiguo Testamento. Si leemos, por ejemplo, en Isaías 58, del versículo 3 al versículo 10, van a encontrar una copia fidedigna de este Evangelio. Y dice así, Isaías 58, del 3 al 10. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá a él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y cedires tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Si se dan cuenta, Isaías habla de la misma forma que habla Jesús, o Jesús habla de la misma forma que habla Isaías, como ustedes quieran. Pero sin duda que hoy día el juicio está dado por mi comportamiento personal con el débil, mi comportamiento personal con mi prójimo. ¿Qué estoy haciendo yo con mi prójimo? ¿Cómo me estoy comportando con la gente que me rodea? Isaías nos habla de un tema bastante delicado que tiene que ver con la gente que ora, que reza, que se pone silicio, que hace penitencia, que hace arrepentimiento, que reflexiona, que ora. Pero sin embargo su comportamiento deja bastante que desear con respecto a su relación con el entorno. Hoy día, queridos hermanos, el prójimo es el centro y la base de nuestro comportamiento. Hace 2 domingos vimos el fariseo y el publicano. Aprendimos a orar al Señor. El domingo pasado vimos al hijo pródigo. Vimos cómo vivir con el Padre, cómo vivir con el Padre de misericordia, cómo ser misericordioso y cómo tener relaciones de amor verdadero, tanto con el Padre como con mis hermanos. Hoy día el Señor nos insiste en nuestra relación de misericordia, de amor, de piedad y de condescendencia con el hermano. Y en la misma sintonía es lo que está diciéndonos San Pablo en su epístola, porque también él insiste en la relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque si por tu conocimiento se pierde el hermano débil, ¿por qué en Cristo murió y está sacrificando los ídolos? Si un alimento causa tropiezo a mi hermano, nunca comeré carne para no escandalizar a mi hermano. Es decir, la cuaresma, el ayuno, está puesta en la iglesia no por razones fisiológicas, sino por razones de misericordia, donde yo debo transparentar el amor de Dios en mi persona hacia el prójimo. Por lo tanto, ayuno porque mi hambre satisface el hambre de mi prójimo. Dejo de comer yo para que el otro pueda comer, de tal forma que esto de comer no sea escándalo, sino que sea una manifestación del amor de Dios que nace en mi corazón, que nace en mi vida, y se transparenta al prójimo con este acto de donación, con este acto de generosidad, con este acto de amor cristiano verdadero, en que mi hambre hace que satisfaga el hambre de aquel que todo el año no tiene para comer. Es por eso que la cuaresma y el domingo de la abstinencia de la carne no es porque
la carne o el queso o la mantequilla hagan mal para el cuerpo. Es porque hacen mal para el alma. De tal forma que al satisfacerme yo y al tener entorno hambriento, voy a ser juzgado obviamente. ¿Por qué? Porque no hice nada por aquel hermano que estaba hambriento, mirando cómo yo comía, o quizás alimentándose de las migajas que caían de mi mesa. Hoy día el llamado de la iglesia, la invitación de Jesús, es a que comencemos un periodo santo, de ayuno, de abstinencia, de oración, de reflexión, y podamos acercarnos a la necesidad, pero en necesidad y no en saciedad, porque el que da en saciedad da una limosna. El que da en necesidad da amor. Y es por eso que el Señor Jesucristo hoy día te dice y te llama y te invita a que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Dónde estamos los cristianos para dar alimento, para dar bebida, para visitar al enfermo, para visitar al que está preso, para buscar al necesitado, para saciar su necesidad, para hacer que la luz del Señor renazca en esa persona y sea un momento de resurrección, de vida, de alegría y de esperanza en el género humano? Amén.